Me dicen, don Miquel, que usted es un tipo brillante, inteligente, razonable, que no es protagónico. El Vasco usted no lo puso. El Vasco no es su culpa, ¿verdad? No. Eso fue del antiguo comisionado. Cambie de entrenador. Yo sé que suena poco ortodoxo, escandaloso decir otro entrenador más. ¿Ya qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Empezamos con Coca. Después seguimos con el Jimmy. Y luego ahora el Vasco. El común denominador no es usted, don Miquel. Es una figura decorativa, simbólica, como Duilio Davino. Ese es el factor en común. Una vergüenza, Duilio. Una vergüenza. 2025 fue un año lleno de cambios para Chivas en todos los sentidos, desde la dirección técnica hasta la estructura deportiva del equipo. El curso arrancó con la ratificación de la directiva española encabezada por Juan Carlos Martínez y el proyecto de Óscar García, que apenas duró 2 meses, pues el 28 de febrero dejaría el equipo luego de que Amaury Vergara disolviera el mando ibérico y con ellos se fuera el técnico que designaron. Pepe Meléndez con un partido y Gerardo Espinosa con 6 encuentros de Liga y 2 de CONCACAF terminaron el torneo. El resultado final de este semestre fue el quedar eliminados en la última jornada del certamen y tampoco seguir avanzando en CONCACAF, donde perdieron a manos del América. Con ello, llegaron las primeras decisiones importantes de Alejandro Manso, secretario general, y Javier Mier, director deportivo, con la búsqueda de un nuevo proyecto. Una dirección deportiva siempre tiene que asumir la responsabilidad cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. Y en este momento, en la situación que estamos viviendo como club, es evidente, aquí estoy para dar la cara, porque no es el camino ni el lugar en donde tiene que estar este equipo. Informarles que Gerardo Espinosa no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar y como entrenador, un mexicano capaz y que deseo de manera personal y como club que el día de mañana tenga una revancha. La directiva designó a Gabriel Milito como el nuevo técnico del rebaño, con la intención de formar un proyecto a mediano plazo que les permitiera tener estabilidad, pues le ofrecieron un contrato de 2 años. Con este técnico se encontraron los resultados, tras un inicio de torneo turbulento donde apenas sumaron 4 de 21 puntos posibles, para luego tener el mejor cierre de todos los equipos en la liga, con 24 unidades en los últimos 10 encuentros. Esto les dio para entrar a la liguilla. Además, Armando González alcanzó el título de goleo, situación que no ocurría desde 2019 cuando lo conquistó Alan Pulido con los rojiblancos. Ha tenido un crecimiento que se lo ha dado, por supuesto, la confianza de haber marcado goles. Se puede mejorar trabajando y Hormiga lo ha mejorado. Desde el día que llegamos nosotros a hoy ha mejorado y para mí sigue teniendo mucho margen de mejora en ese aspecto, pero indudablemente ha cerrado un campeonato muy bueno. Ahora la directiva trabaja en tener un equipo más competitivo para poder pelear el título el siguiente torneo. El primer paso fue deshacerse de los jugadores que no tenían cabida, como fue el caso de Javier Hernández e Isaac Brizuela, quienes no renovaron contrato. Además, han ido amarrando contrataciones con la intención de fortalecer el plantel y mejorar los cuartos de final que alcanzaron en este certamen. Yo llego a trabajar, a aprender también. Creo que tengo mucho para aprender y aportar al equipo, que es un equipo muy joven. La verdad, hay muchos jóvenes en el plantel y creo que esa fluidez en el campo que tienen, donde intercambian posiciones y llegan a la portería y van al tú por tú, eso me impresionaba mucho y creo que puedo ayudar a eso y más. A partir de este momento, Chivas ya piensa en el 2026, año donde esperan continuar en plano ascendente y pelear por el título que se les niega desde 2017. Ahí está el tema del Guadalajara, más que interesante. Decías hace un momento, Desiree, que los torneos cortos nos daban amnesia, ¿no? Yo ya no me acordaba ni siquiera del tema de Óscar García, de lo de Gerardo Espinosa. Parece que fue hace mucho tiempo y no, fue en este 2025. ¿Consideras que Milito puede regresar a este equipo la grandeza que necesita y que requiere Chivas con ese cierre de 24 puntos de 30 posibles? Pero dijiste que puede, ya lo hizo. ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo. ¿Ahí dónde está el título de Guadalajara? No, a ver, diferente. Tú dijiste la referencia, Óscar García, Espinosa, ¿no? Sí. Pepe Meléndez, unos poquitos ahí partidos. Estaban cavando en un pozo.
le regresa la grandeza porque le regresa identidad, le regresa eso que a veces los jugadores tendrían que tenerlo por iniciativa propia, el salir a jugar y dar lo máximo, pero en ocasiones necesitas a un director que vaya y te orqueste y te diga, hay que hacerlo así, que te dirija, ¿no? que te guíe. Y para esto lo Ese hizo es el muy bien. pastor que necesita las Chivas. Milito lo hizo perfectamente y declaraba perfecto, y eso fue coherente con lo que decía y con lo que hacía. Ellos dijeron, los últimos 6 partidos para llegar al 6º lugar es una final a muerte, y lo lograron. Lo lograron. Primer paso, falta el título, por supuesto. Ya, ahora, en esa grandeza buscaban también traer a Javier Hernández para que devolviera ciertas situaciones. ¿En eso se equivocó Chivas o se equivocó también Javier? Yo no escuché a muchos en estas mesas decir que era un error en aquel momento. Yo tampoco lo dije. O sea, ya después de que ves la película completa, evidentemente... Pero entonces no es un error de la directiva, No, sino más bien de cómo lo tomó el jugador y No, cómo en se ese comportó. momento yo no creo que haya sido un error. Era una buena apuesta. Yo también creo, Mediáticamente hablando. Yo así lo creo. Y bueno, pues corrías el riesgo de que no funcionara. Creo que hay más cosas extradeportivas que terminan afectando más el rendimiento de Javier Hernández, que lo que ha hecho en la cancha es cierto. No metió goles, no hizo lo que venía a hacer o para lo que se le contrató, pero encima le añades todo lo extracancha, que lo hizo más espeso, que lo hizo más revoltoso, que lo hizo más negativo. Por eso yo creo que era positivo traerlo. Pero el que se equivoca al final en su comportamiento es claro. Javier, ¿no? Sí, yo creo que Javier no responde, no desde lo deportivo, desde el comportamiento mediático. Dejó de ser un futbolista profesional. Dejó de ser Javier Hernández que enamoró. Claro. Pero tú dijiste una frase en el bloque anterior. Más vale un año antes que un año después. Sí. Y a partir de ahí, todo recae en las decisiones del jugador, que pertenece a un club. Entonces, si te fijas, es evidente que la responsabilidad de él era total, y poder darle la grandeza que él tenía como individuo a un equipo donde él creció. Oye, es como regresar con la novia que tuviste o el novio que tuviste en la prepa y pretender que después de 3 matrimonios después va a ser el mismo que conociste hace 20 años o 30 años. No va a ser así. Y la gente tenía esa imagen. Estaba de acuerdo en todo, menos en de tu Javier analogía, Hernández, ¿no? No, claro. Javier en el camino pues, hizo muchas cosas, conoció muchas cosas, y no fue el personaje que la gente pues conoció como aquel Javier Hernández inocente y el chavo de familia y que todo el mundo quería. Ya no era esa persona. Vamos, y esa fue la que se quisieron vender. En esa analogía de Fer es que estás enamorado de la idea. Sí, de acuerdo, pero... Y la realización fue totalmente... Oye, vamos a escuchar a Javier Hernández, ya seguimos hablando de las Chivas, porque muchos teníamos otra expectativa de Javier Hernández y al final así terminó su segunda etapa con las Chivas. Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa. Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Te vuelves exigente, crítico o emocional porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar. Se exige ser la mejor versión 24/7. El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, no eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte. Las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol. Pues él está muy contento con la maravillosa vida que tiene. Pues qué bueno por él, ¿no? Nos alegramos. Yo me alegro con el chico aquel que yo conocí desde niño y que a ese sí lo conozco desde el vientre de su madre, porque cuando Silvia estaba embarazada, pues yo convivía mucho con la familia y lo conozco desde antes de nacer. Luego ya después él tuvo
una presencia futbolística los primeros años de su vida, muy acompañado de papá y mamá y de su hermana, muy acompañados en Europa. Toda la familia fue con él a acompañarlo en esta expedición europea. Les fue muy bien juntos como familia en Inglaterra, en España. Ya está en Alemania. Y está en Alemania. Y ahí en Alemania se corta el vínculo por una presencia de una novia de Javier que le dijo que es mejor ya que vuele solo, que ya era grande, que ya tenía que vivir su vida. Y él tomó el camino de vivir su vida ya independiente. La mamá controlaba mucho de lo que era la alimentación, las finanzas, manejaba muchas cosas Silvia. Y Javier, que su papá fue futbolista también, tenía también un cierto control, un asesoramiento personal de alguien que jugó fútbol y tal, con quien preguntar. Tenía un abuelo que era futbolista también y que quería mucho y respetaba mucho a Javier. Y tenía una abuela que es el pilar de esa familia, Luchita, que es la abuela de Javier, es el pilar de esa familia, todavía vive, acabo de hablar con ella. Y es una maravilla de mujer ella. Entonces, Javier tiene una vida alrededor de una familia que lo quiere, lo respeta, lo ha acogido bien. Pero bueno, él ahora en su readaptación a Guadalajara le costó mucho trabajo, mucho trabajo. Y los resultados deportivos fueron terriblemente malos. Pero de que ha tenido una vida maravillosa, pues, sí, ha vivido el sueño de todo el que patea un balón de fútbol en este país. Y nadie va a borrar la gran carrera de Javier Hernández. No vamos a acordar de esto. Pero lo que no se merece es que su última imagen como profesional sea ese penalti que falló. Eso no se lo merece Javier. Pero es que también él tiene que entender, y ha sido estudiado por mucha gente que se dedica al pensamiento más profundo. Nosotros jugamos por delegación con el futbolista. O sea, el aficionado vive la vida que quisiera vivir a través de un futbolista. Eso es lógico. Idealiza, como dijo, ¿no? Sí, pero no, tiene que asumirlo como que es una realidad. Exactamente. El hecho de que lo diga como pretextando de que la gente, pues yo no tengo la culpa de que su expectativa conmigo está ya fallando, ¿no? No, y además esa expectativa está basada en la carrera que tiene Javier y en lo que significa para las Chivas, para el fútbol mexicano. Totalmente. Mucho más. Ahora, siempre decimos, Chivas es un equipo sui generis, es difícil que contrate jugadores, por eso vamos a poner la misma dinámica sobre la mesa, arrancando contigo, Desiree. Claro. ¿Quién debería de ir a Chivas para ti? Me gustaría mucho ver a Obed Vargas. Un jugador, el del Seattle Sounders. Sí, un jugador que ha estado ya incluso en selección nacional, que tiene muchísima talento en media cancha, más ofensivo, y más porque, no por mi deseo de que se vista de rayas rojas y blancas, sino que creo que lo que falta en la media cancha es parte de lo que necesita Guadalajara para seguir subiendo esos escalones, básicamente. Pero ¿por qué no? No, eso es muy probable. A los mejores futbolistas mexicanos. Eso es muy probable, Fer, porque lo sabes bien. Chivas ahora tiene en la gestión deportiva el tema de ir a la MLS a buscar jugadores mexicoamericanos para poder contratar a un precio menor de lo que se les vende en el mercado nacional, ¿no? Es una línea que tiene ya trazada el equipo de Chivas desde hace mucho tiempo. ¿Tú con quién vas? Sí, se evitan el impuesto y se van directo al shopping en Estados Y ya no hablamos de aranceles, ¿verdad? Sí, se van a lo mejor se los ponen. Al shopping de futbolistas. A ver, quizás porque ya hay un futbolista en esa posición, pero a mí lo de Lainez viene de su mejor torneo en mucho tiempo, ¿no? Lainez... Mejor torneo de su vida, yo diría. Acostumbrado muy tigre, Fer. A un rol muy protegido por las grandes figuras de Tigres, en da un paso hacia adelante. Me gustaría verlo no en un rol de hijo, en un rol de papá, en un equipo ya de un futbolista maduro. Me encantaría verlo en Guadalajara asumiendo esa responsabilidad y por supuesto creo que el jugar en Guadalajara le permitiría un poco más correr riesgos y equivocarse, porque en Tigres 2 malos partidos y no vuelves a jugar en todo el torneo con el arsenal que tienen en la banca, ¿no? A ver, Héctor, tú pones Ándale. a Henry Martín. ¿Por qué? Y en todo caso no sería muy Estaba difícil con jiribilla, ¿verdad, Héctor? dar ese paso directo del América a Chivas. Digo, Lainez también pasó por el América, ya pero también Oribe Peralta lo hizo, ¿no? Ya del América. Sí. Este es como el diablito y el angelito, ¿no? Que te están hablando al oído. Si tú lo ves mal, puedes decir, sí es mala leche porque ya trajeron a Chicharito 2 años becado, ya trajeron a Oribe Peralta 2 años becados, pues que a Henry Martín le den su beca de 2 años para despedirse, ¿no? o sea, tú lo que quieres es una beca para Henry Martín. Eso sí, dice el diablito. El angelito dice, es una gran oportunidad para Henry, es una gran vitrina, es un futbolista que recuperándolo todavía tiene mucho fútbol, mucho potencial. En el América fue una gran figura en su momento cuando estaba pleno, en su prime.
Un centro delantero incomparable. Chivas no está para rehabilitar. Es que este debió de llegar a Chivas es lo que antes del América, ¿no? Desde que Miguel Yo creo Herrera que lo sí. llevó de Xolos al América, debió de ir a Se Chivas. lo quitó el América al Chivas. Sí, ¿no? sí, porque exacto. Chivas lo quería. Yo sí creo que puede rehabilitarse. Bueno, ahí está mi regalo de Navidad para la gente de Guadalajara. Mira, Marcel Ruiz, futbolista joven, evidentemente, difícilmente lo va a dejar ir un equipo como Toluca después de la Pero temporada lo que tuvo tuvo, antes y no lo tomó. Bueno, En pues algún momento, cuando lo que Toluca vio, debieron verlo en Chivas. correcto, No lo igual que con Henry en su momento, ¿no? Sí. Pero Bueno, ahí sí lo pelearon, a este no lo pelearon. por la edad todavía lo pueden pelear, ¿no? Sí, lo pueden pelear, claro. Lo que es increíble es la cantidad de futbolistas que pasaron de una u otra forma en Guadalajara y que están teniendo éxito en otros equipos. Sí, como Alexis Vega. Cuando está Alexis Vega, ¿no? Cuando está Alexis Vega. Exactamente. Este es un mensaje para el señor Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana de fútbol por tercera ocasión. Señor Aguirre, puedo ser duro, pero la crítica en mi ejercicio profesional es directamente a los negocios, no a lo personal. Usted es un gran bombero, usted es un gran rescatista. El problema es que para este proceso usted recibió una selección mexicana ya en cenizas y lo que se requería era un ingeniero, un arquitecto, un constructor. Y eso no lo es usted, no lo es usted. Próximo año, todo mundo va a estar en observación, en evaluación. Y señor Aguirre, para lo que usted ha dado en este proceso, en donde nos pueden engañar diciendo que ganó Copa Oro, Nations League, que qué bueno que las ganó. Nosotros, a los que no engañan, no porque lo quiera hacer, pero a lo mejor los basquistas sí. Los partidos, el funcionamiento, deja mucho que desear. Mucho que desear. Ponme otra vez los números, por favor, para repetirlos. Quiero que los vea la gente, que yo se los dijera. Partidos amistosos. Qué bueno que son amistosos porque tenemos 7 sin ganar en 8 partidos. En Copa Oro, 5 victorias. Muy bien. Apenas se le ganó a Surinam 2-0. A Honduras apenas se le ganó por la mínima diferencia. Contra Estados Unidos, B o C íbamos perdiendo. República Dominicana nos clavó 2 goles. Y en Nations League se ganó gracias a un penal estúpido de la selección panameña. Si no, no se veía cómo demonios se iba a ganar. Señor Aguirre, vaya a descansar. Ya hizo usted. Es más, hasta para The Best lo nominaron y tuvo varios votos. Hasta para eso lo nominaron. 54 personas otorgaron algún punto a Aguirre. ¿Por qué? Edson Álvarez, lo entiendo. Gigi Donnarumma, entre los capitanes, le otorgaron el voto al vasco. Gigi Donnarumma, ¿por qué? Ancelotti, Roberto Martínez y Miguel Herrera entre sus votantes como técnico. ¿Por qué? Si tanto que costó ganar la Copa Oro y la Nations League, si tanto que le cuesta a usted leer los partidos, ajustar, modificar, porque no todo es darle más golpes a Canadá, hacer más faltas que Canadá, como fue su indicación táctica en aquella ocasión. No todo es ponerle huevos en el desayuno. También hay otra cosa, fruta, carbohidratos, poquitos, no digo que mucho. Señor Aguirre, usted y todo este proceso de directivos que lo pusieron a usted van a llevar a la vergüenza. Ojalá que se pueda pasar de la fase de grupos. El grupo está papita, pero también está papita para Sudáfrica, para Corea del Sur y para el europeo que venga. He dicho. Palabra del señor Morales. Nada, no ilusiona, no es una selección que con el paso del tiempo la veamos cada vez mejor. Tenemos un técnico que está acostumbrado a no ser protagonista y eso también tenemos que saberlo. ¿Qué es lo que nos apremia? El tiempo. Estamos a 6 meses de la Copa del Mundo, eso es quizás el mayor obstáculo que tiene esta dirigencia, pero si en mis manos estuviera, yo sí buscaría una opción B. ¿Difieres o concuerda, hermana? Concuerdo, y además tienen a la solución en el banquillo, porque en teoría Rafa Márquez cuando se vaya Aguirre agarra la selección. Entonces, ¿qué van a hacer al día siguiente del Mundial? Porque yo no creo que es que México vaya a ser un mundial histórico. Ojalá me calle la boca y ojalá nos den esa alegría en casa. De acuerdo. Pero digamos que la realidad
reciente nos ha dicho que no, como dicen en mi pueblo, la masa no está para bollo, ¿no? La masa no está para La masa no está para bollos. Entonces, no sé si va a suceder. Yo sí cambiaría porque todavía estás a tiempo de... Con el Tata Martino hubo tiempo de, no se tomó y mira cómo fue. Ni siquiera pasamos de fase de grupos. Caballón. Si dependiera, lo cambiabas. Fuera Vasco, venga Tuca. Si de mí dependiera, adiós a Javier Aguirre, bienvenido Ricardo Ferretti. Tuca 1, Tuca 1, Jardín Turco 2. 2, Turco 2. Pero Turco ya está firmado Rafa. O sea, ya independientemente de lo que queramos, en el mundo ideal, lo inteligente sería eso. El Turco Mohamed también es una gran opción. Yo digo, Tuca, Turco, Jardine, las tres son mejores opciones que Javier Aguirre. Sí. Y que Rafa. lo de Javier, Que Rafa, y lo de probablemente, Rafa, ¿no? Caro, yo no estoy tan seguro que si fracasa el Tri en el Mundial y se vayan todos, Si lo dejan. Duilio, Bueno, pero Mikel, que son los que le prometieron a Rafa bueno, que era el claro, sucesor. claro. Eso. Ese Y aparte fue yo no el punto. aseguraría. Si no le va bien a Rafa en una posible interinato para esta parte final de la Copa del Mundo, suponiendo no le va bien, quedamos fuera en fase de grupos, le quemas el proceso que viene. Ya nadie claro, va a no, confiar en él. totalmente. Absolutamente nadie lo va a querer más. Pero es adelantar el proceso y meterle presión. ¿Quieres la selección mexicana? Ahí está el Mundial. Yo creo que sí, es mejor ir a seguirlo preparando a Rafa. Y creo que lo estarías aventando a los Leones realmente si lo pones en este momento y lo mandarías prácticamente al matadero a Rafa. Mano. Márquez. Estarías Pero tiene que estar a la sentenciándolo. altura, Es tiene un que estar a la altura de... seleccionador, no lo sé. Claro. No es un entrenador de diario, es un seleccionador. Decirles, este es el modelo de juego, esto entrenamos y vamos con eso. Y él elige lo que quiera. Y él elige lo que quiera. Ponme a cuadro un momento porque tengo un mensaje para el señor Mikel Arriola. Me dicen, don Mikel, que usted es un tipo brillante, inteligente, razonable, que no es protagónico. El Vasco usted no lo puso. El Vasco no es su culpa, ¿verdad? No. Eso fue del antiguo comisionado. Cambie de entrenador. Yo sé que suena poco ortodoxo, escandaloso decir otro entrenador más. ¿Ya qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Empezamos con Coca. Después seguimos con el Jimmy. Y luego ahora el Vasco. El común denominador no es usted, don Mikel. Es una figura decorativa, simbólica, como Duilio Davino. Ese es la figura, ese es el factor en común. Una vergüenza, Duilio. Una vergüenza. Es una silla de la federación. Tiene más valor y dignidad que tú. ¿No que el Jimmy era tu técnico? Lo echaron. Y luego tú, ¿qué? Era para que te hubieras largado. Sí. De mí tú puedes decir a mis espaldas que soy una vergüenza. Pero yo te lo digo. Tú no tienes ni dignidad, ni vergüenza. Y ya no me hagan hablar más. Al contrario, Contente, hablemos. Contente, Sanana. Retente. Que me estás Abandona ese invadiendo cuerpo. en este momento. Abandona ese cuerpo, no te pertenece. A ver, un cuarto entrenador. No pasa nada. ¿Qué más da? Nada, ya sabemos. No es de Mikel, el Vasco no es de Mikel. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia tampoco. Ya en uno más. sabemos a dónde vamos con el Vasco. A la nada. Al abismo. Ya sabemos. México es bueno entre los malos. México gana en CONCACAF y pierde contra el resto del mundo. Eso es lo que hemos visto con Javier Aguirre. En CONCACAF gana Copa Oro y Nations League. Y que no es una todos gracia. los demás amistosos Sin ser los dominante. pierde. Exacto. Además, le cuesta trabajo, pero gana en CONCACAF, Copa Oro y Nations League. Contra el resto del mundo, pierde. Esos son a los que vas a enfrentar en el Mundial. Al resto del mundo. No vas a jugar contra esos rivales nos ha CONCACAF ido bastante en el mal Mundial. en los amistosos. Y entonces, si ya sabes... ya hay pruebas de que no estás al nivel. Justo es eso. Si ya sabes que con el Vasco vas al abismo, ¿por qué seguir con el Vasco? Claro. Porque les da ya pena y vergüenza ante los demás. Puede ser, Es su puede interpretación. ser. Puede ser que sí estén cuidando las Y formas. también la imagen. porque Javier Aguirre para mí está por encima de todos No, ellos. El pero- Vasco es un personaje más grande y más importante que Duilio, que Mikel, que Cisniega juntos. Sí, pero ¿Sí o no. Sí, pero ¿Sí no. o no? Bueno, No que creo, dijiste pero eso, no niega. no creo que sean ellos desde el ego de decir, el respeto hacia el Vasco Aguirre, porque Yo el sí lo respeto no creo que lo tengan. Yo sí me voy con la teoría de que a día de hoy, por el negocio, no conviene dar una sensación de inestabilidad, de cambio de técnico, no sé qué, porque hay patrocinio y hay cositas ahí grabadas. Ya grabaron comerciales, Sí, ya ¿no? grabaron comerciales, ya grabaron Ochoa cosas. incluido. Ya está la cara de X o Y en una campaña. Entonces, a nivel económico no conviene.
O sea, es una apuesta arriesgada a nivel de negocio, claro. Pero si traes al técnico correcto, ilusionas a la afición, que ahora mismo está desilusionada. Según información de la prensa mexicana, el amistoso entre Chivas e Irapuato está lejos de ser solo un partido más de pretemporada. Para el aficionado rojiblanco atento a los pasillos del club, este duelo trae consigo un reencuentro incómodo, de esos que remueven la memoria y encienden el debate en la tribuna. Guadalajara sigue siendo, sin discusión, una de las mayores fábricas de talento del fútbol mexicano. Basta mirar los nombres que hoy representan a las selecciones menores y ya tocan la puerta de la Liga MX. Mateo Chávez, Hugo Camberos, Yael Padilla, Armando González. El rebaño sigue formando mientras otros siguen comprando. Es identidad, es historia, es grandeza. Pero precisamente por ser tan fuerte en fuerzas básicas, no todos los talentos encuentran espacio. Y ahí aparece el nombre de Benjamín Sánchez. Goleador del Tapatío durante varios torneos, un delantero insistente, de esos que viven del gol y de la oportunidad. La chance en el primer equipo, sin embargo, nunca llegó. El tiempo pasó, la puerta no se abrió y el jugador decidió buscar su camino lejos de Verde Valle. Hoy, Sánchez brilla en Irapuato, en la Liga de Expansión, y no es exagerado decir que ahí encontró el escenario que le faltaba. Su buen momento llamó la atención de otros clubes, incluido Cruz Azul, que siguió de cerca su situación contractual, aunque la negociación nunca prosperó. Mientras tanto, en los pasillos del club se señala que decisiones internas de la directiva que permaneció tras la salida de Fernando Hierro habrían frenado su ascenso al primer equipo. Y como al fútbol le encantan los guiones irónicos, el destino puso frente a frente al club que no apostó y al jugador que quiere demostrar. El amistoso se disputará el domingo, 28 de diciembre, en el Estadio Sergio León Chávez, a las 17 horas, marcando el arranque de la preparación de Chivas rumbo al Clausura 2026. No es revancha oficial ni se juegan 3 puntos, pero sí se juega orgullo, memoria y discusión. Sobre todo porque Benjamín Sánchez ya sabe lo que es marcar un gol decisivo ante el Tapatío y eliminar al filial rojiblanco en el pasado reciente. Ahora la pregunta queda en el aire, directa para ti, aficionado de Chivas. ¿El club se equivocó al no darle espacio a Benjamín Sánchez o hizo lo correcto al seguir su propio camino? Según reportes de la prensa mexicana, en Verde Valle se está cocinando algo que puede sacudir con fuerza el vestidor del Guadalajara. Y no viene del mercado ni de un fichaje bomba, viene desde abajo, desde la cantera que tantas alegrías le ha dado al rebaño. Gabriel Milito no pierde el tiempo. El técnico argentino ha exprimido cada sesión de la pretemporada pensando ya en el Clausura 2026, analizando nombres, actitudes y respuestas dentro del campo. Aunque en Chivas todavía se espera al menos un refuerzo más para la zona defensiva, el propio Milito habría encontrado un refuerzo interno que empieza a meter presión de verdad. Se trata de Francisco Méndez, canterano del Tapatío, quien ha dejado muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico. De acuerdo con el comunicador Alejandro Ramírez, en el club están más que satisfechos con lo que ha mostrado el joven defensor, al grado de que ya se habla de que podría mandar a la banca a varios jugadores del primer equipo. Durante la pretemporada, explicó Ramírez, se van despejando dudas y confirmando certezas. Y Méndez ha convencido en el día a día. No solo por sus condiciones futbolísticas, sino por algo que en Chivas siempre pesa: hambre, disposición y una mentalidad abierta para ejecutar lo que el entrenador pide. En un torneo corto, intenso y sin margen de error, Milito sabe que necesitará jugadores listos para responder ya, no promesas a medias. Y aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo para algunos. Porque si hay futbolistas que se confían, que no encajan del todo en la idea de juego o que bajan el ritmo, el canterano puede brincarlos sin pedir permiso. En Chivas no hay apellidos que pesen más que el rendimiento, y la historia lo ha demostrado 1000 veces. Hoy el Guadalajara cuenta en defensa con nombres como Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda y Daniel Aguirre. Pero no todos parecen adaptarse al estilo que Milito quiere imponer, y eso abre la puerta para que la sangre nueva levante la mano. Ahora, la discusión queda servida para el Chiva hermano. ¿Debe Milito apostar sin miedo por la cantera y sentar a quien sea necesario? ¿O crees que todavía hace falta traer refuerzos consolidados para la defensa? En Verde Valle el reloj empieza a apretar y las opciones para cerrar otro refuerzo rumbo al Clausura 2026 se están agotando. Y eso, para un club de la grandeza de Chivas, siempre enciende la discusión entre la directiva, el cuerpo técnico y, por supuesto, la afición. Guadalajara arrancó fuerte el mercado con las llegadas de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, movimientos que devolvieron ilusión y dejaron claro que el proyecto de Gabriel Milito va en serio. Pero tanto en el vestidor como en la tribuna saben que todavía falta al menos una pieza más.
sobre todo para apuntalar a un plantel que enfrentará un torneo corto, intenso y sin margen de error. El problema no es el interés, es la chequera. En la directiva rojiblanca tienen claro que no van a pagar lo que sea por nadie, y todo pasa por la capacidad de negociación de Javier Mier y Alejandro Manso. Amaury Vergara no piensa abrir la cartera sin control, y por eso los escenarios ya están bien definidos. El reportero César Huerta fue directo. Nombres como Eduardo Águila, valuados en $6 millones, están prácticamente descartados en esas cifras. Solo si el club dueño de su carta baja de manera considerable sus pretensiones, la directiva tendría que sentarse con Amaury para ver si se da luz verde. Hoy, ese escenario luce lejano. Por eso, la última carta de esperanza no es una compra millonaria, sino un intercambio de jugadores. Chivas sabe que no tiene margen para errores financieros y que cada movimiento debe ser quirúrgico. Negociar, reducir costos o mover piezas es el camino que hoy domina la mesa. Además, el plan del club es claro: liberarse de contratos pesados. Sueldos como los de Alan Pulido, Alan Mozo y Eric Gutiérrez representan casi $5 millones anuales. Quitarse esas cargas daría oxígeno financiero, aunque no necesariamente ingreso inmediato de efectivo. Así está el panorama. Milito espera, la afición exige y la directiva camina sobre una cuerda floja. El margen se reduce y cada día sin refuerzo pesa más. Ahora dime, Chiva hermano, ¿Chivas hace bien en no pagar sobreprecio y apostar por intercambios? ¿O crees que Amaury debe romper el cochinito para llegar fuerte sí o sí al Clausura 2026? Según reveló Sergio Dip en ESPN, el futuro de Javier Chicharito Hernández ya no es un misterio, y con sus palabras se acabaron de golpe muchos de los rumores que venían rondando el entorno rojiblanco desde el final de la Apertura 2025. La salida de Chicharito de Chivas no fue cualquier cosa. Su contrato terminó, la directiva decidió no renovarlo y el rebaño cerró un capítulo tan simbólico como polémico. Desde ese momento empezaron las versiones, que si Inglaterra, que si retiro inmediato, que si los micrófonos y las cámaras lo esperaban de tiempo completo. Pero la realidad, según alguien que lo conoce como pocos, va por otro camino. Y es que la despedida quedó marcada por una imagen durísima para la afición. El penal fallado que pudo meter a Chivas en semifinales. Una jugada que todavía duele, que quedó tatuada en la memoria del Chiva hermano, y que parecía condenar el cierre de carrera del máximo goleador histórico de la selección mexicana. Pero ahí entra la voz de Sergio Dip, amigo cercano de Javier, para poner las cosas en su lugar. Dip fue claro y contundente. Chicharito no piensa permitir que ese error sea su última postal como futbolista profesional. Al contrario, su objetivo es encontrar un nuevo equipo, seguir jugando y cambiar la narrativa. Quiere demostrar que todavía puede aportar, que aún tiene gasolina en el tanque y que su historia no termina con un penal errado en Verde Valle. Las recientes apariciones de Hernández en Nueva York no hicieron más que avivar el fuego. Los rumores apuntan con fuerza a la MLS, una liga que no solo le resulta familiar, sino que además se prepara para su última temporada antes de cambiar al calendario europeo en 2026. Un escenario ideal para un cierre digno y competitivo. En México, el gran obstáculo es uno solo: el salario. En Chivas, Chicharito percibía cerca de $4 millones anuales entre sueldo y bonos, una cifra fuera del alcance de la mayoría de los clubes de la Liga MX. Por eso, la MLS hoy aparece como la opción más realista para verlo seguir en activo. Así que no, la historia no terminó como muchos pensaban. Chicharito no se va a esconder, ni a colgar los botines en silencio. Quiere revancha, quiere otra oportunidad, y quiere que su último recuerdo sea muy distinto. Ahora la pregunta es para ti, Chiva hermano. ¿Chicharito hace bien en buscar ese último capítulo fuera de Chivas, o crees que su historia con el rebaño debió tener otro final? Según reportes cercanos a las fuerzas básicas y confirmaciones que comienzan a circular en medios nacionales, en Chivas hay un movimiento que ya huele a firma y que, aunque no sacude de inmediato al primer equipo, dice mucho del plan rumbo al Clausura 2026. Mientras Guadalajara afina detalles para su debut ante Pachuca y sigue buscando cerrar el mercado con un defensor para el primer equipo, en Verde Valle no se quedan de brazos cruzados. Porque Chivas, cuando no encuentra afuera, voltea hacia abajo, a su cantera, a su estructura, a esa identidad que ningún rival puede copiar. En ese contexto aparece el nombre de Jesús Hernández, delantero surgido de Querétaro, que estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador rojiblanco para reforzar al tapatío. No es humo ni improvisación. Es parte de una estrategia clara: fortalecer la base mientras Milito define quiénes se consolidan arriba. El especialista en fuerzas básicas Yeudiel Pacheco lo dejó claro: la salida de Hernández de Gallos está encaminada y su destino sería la institución rojiblanca.
Todavía no está cerrado al 100%, pero el acuerdo está muy adelantado. Si nada se cae, el atacante se pondría a las órdenes de Pepe Meléndez, un técnico que sabe trabajar con jóvenes y exprimir su potencial. Además, Chivas planea integrar a varios talentos del Tapatío y de las Subs, con nombres como Sergio Aguayo, Samir Inda y Francisco Méndez ya en la conversación. Y ahí es donde este fichaje toma otro color: competencia interna, presión constante y cero zona de confort. El que no rinda, se queda atrás. Jesús Hernández tiene 21 años, juega como centrodelantero y debutó en Primera División en el Apertura 2022 con Querétaro. En el Apertura 2025 fue convocado a 9 partidos con Gallos, sumó minutos limitados, pero en la Sub-21 respondió con goles. Perfil joven, margen de crecimiento y hambre, justo lo que históricamente ha encajado en Chivas. Tal vez no sea el nombre mediático que algunos esperan, pero en el rebaño las grandes historias muchas veces empiezan en silencio. Ahora dime tú, Chiva hermano, ¿Chivas hace bien en seguir apostando por este tipo de refuerzos jóvenes para el Tapatío o crees que el club debería enfocarse solo en nombres consolidados para el primer equipo? Según información de Jesús Bernal y José María Garrido, en la pretemporada de Chivas se está gestando una decisión que puede cambiarle la carrera a uno de los nombres que más ilusión despiertan en la cantera rojiblanca. En Isla Navidad, lejos del ruido y cerca del trabajo duro, Gabriel Milito ya trazó un plan claro con Hugo Camberos rumbo al Clausura 2026. Camberos no es cualquier juvenil. Es producto del Tapatío, ADN puro del rebaño, y uno de esos talentos que siempre generan debate entre la afición. En el Apertura 2025 quedó relegado, casi borrado del mapa, con pocos minutos y más dudas que certezas. Incluso hubo clubes como Toluca que tocaron la puerta para llevárselo a préstamo. Pero ahí Milito fue firme. Camberos no se movía. Algo veía el técnico argentino que muchos no. Y esa convicción empezó a notarse en la pretemporada. Milito trabajó con un grupo amplio de futbolistas, y Camberos fue uno de los que más protagonismo ganó en los entrenamientos. Con apenas 18 años, se mostró intenso, metido, con hambre y actitud de revancha. Día a día fue recuperando terreno y volviendo a entrar en la conversación real del primer equipo. El punto clave está en la idea del cuerpo técnico: reconvertir a Camberos en carrilero. Un rol exigente, de ida y vuelta, con disciplina táctica y personalidad para competir. Milito cree que el juvenil tiene las condiciones físicas y mentales para adaptarse, y que ese cambio puede marcar un antes y un después en su etapa con Chivas. Dentro del club lo siguen viendo como una joya. La apuesta recuerda a otros procesos exitosos del pasado, cuando se confió en jóvenes y se les dio continuidad en momentos decisivos. En números, Camberos viene de un torneo discreto: 7 partidos en el Apertura 2025, sin goles ni asistencias. Pero su historial en Tapatío respalda la fe: 33 partidos y 7 goles, además de experiencia acumulada ya con el primer equipo. Su valor de mercado ronda los 2.5 millones de euros, y en Verde Valle confían en que el Clausura 2026 sea su torneo de despegue definitivo. El plan está sobre la mesa, la confianza también. Ahora falta que el futbolista responda. Y la pregunta es directa para el Chiva hermano. ¿Crees que Milito acierta al reconvertir a Camberos y darle una nueva oportunidad? ¿O Chivas debería dejar de experimentar y apostar solo por jugadores consolidados?